Nuestro mensaje haciendo un poquito de historia. Este evangelio lo escribió Juan, el apóstol, el discípulo, como en el año 90 de la era cristiana, y para ese tiempo Juan vivía en Éfeso, uno de los centros cristianos más grandes del Asia Menor. Los evangelios ven a Cristo de diferentes maneras, es decir, lo enfocan de diferentes maneras. Mateo lo ve como rey. Cuando leemos el evangelio según San Mateo, podemos encontrar las menciones de Mateo acerca de Jesús como el rey. Marcos lo ve como siervo, como aquel que había venido para servir. Lucas lo ve como hombre humanizado. Si leemos el libro del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos Apostólicos, vamos a encontrar la mejor exposición evangélica escrita por Lucas, que era el médico amado del apóstol San Pablo. Él lo ve como el hombre, como Dios hecho hombre. Y Juan lo ve como Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así lo ve Juan. Juan Bautista fue quien presentó a Cristo al mundo. Cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra verbo en griego significa palabra o logos. En nuestra lengua, la palabra verbo significa acción. No puede haber una oración si no lleva incluida un verbo. El verbo es la palabra principal de la oración en castellano o en lenguaje, ¿verdad? Entonces, como dijimos, verbo es logos o palabra o expresión. Cristo fue quien vino a revelarnos al Padre, y Juan habló del profeta que vino a anunciar la entrada de Cristo al mundo. Recuerden que hubo un largo periodo sin profeta. Ese periodo se conoce como el periodo intertestamentario. Quiere decir el lapso de tiempo que hay entre los dos testamentos, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El último profeta del Viejo Testamento fue Malaquías. El nuevo profeta del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, que dicho de paso era pariente de Jesús, porque las dos mamás, Elizabeth, la de Juan, y María, la de Jesús, eran primas. Entonces estaban emparentados. Pero Juan no era sino el profeta que venía a anunciar el camino del Señor. Dice que hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios, y ese vino para dar testimonio de la luz. Dice aquí el evangelista, ¿verdad? No era él la luz, sino vino para que hablase de la luz y dar testimonio, y la gente creyese por él. Ahí explica bien claro que Juan no era la luz, ¿verdad? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese
testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Cristo era la luz que vino para alumbrar el camino a la gente. Y en Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso dijo Juan, eso dijo el Señor en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, el versículo 6. Volviendo a Juan 1:14, dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, Cristo era la luz y es todavía la luz. El problema grave es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice la Escritura, eran malas. Y la luz lo descubre todo. El mundo está muy mal. ¿Por qué? Porque la gente sigue amando más las tinieblas que la luz. El hombre se complace más en las tinieblas que en la luz. Y seguiremos de mal en peor. Cuando ponemos la televisión y vemos tantas desgracias, tantas ruinas, tanta maldad, tanto crimen, ¿verdad? Las noticias de México vienen todas cargadas de una violencia terrible. Lo último fueron 2 hermanitas que los pistoleros en la calle mataron. Lo otro grave fue lo de Tucson, donde esa congresista, que gracias a Dios está recuperando, fue baleada y fueron muertos otros individuos, entre ellos un juez federal que ya estaba próximo a retirarse. Bueno, cuando Cristo vino, los mismos judíos lo rechazaron. Por eso ese pueblo ha sufrido tanto y seguirá sufriendo hasta que Cristo venga otra vez y ellos lo reconozcan como tal. El libro de Apocalipsis o Revelaciones, que fue escrito también por Juan el apóstol cuando fue desterrado a la isla de Patmos. Este libro nos habla de un remanente del pueblo de Israel, de unos 12,000 miembros por cada tribu, o sea 144,000 personas